Minecraft es un juego muy popular debido a lo que trata el juego. Si bien este juego es muy popular y de hecho he creado varios videos sobre este juego en mi canal de YouTube, pero hay un enorme problema con el juego. Y el problema que lleva este juego es la inmensa cantidad de personas que no compran el juego y terminan acudiendo a la piratería, haciendo de que esto sea un problema para el juego, ya que tendría menos ganancias y además también habrían otros tipos de consecuencias, como por ejemplo lo que van a ver a continuación, de cómo es que un programa inocente era un spyware en Minecraft. Esta historia comienza en un foro ruso llamado rubukit.org. Cabe recalcar de que el post fue eliminado y que no hay manera de poder volver a verlo. El creador de T-Launcher fue Artur Kusenov, o conocido como Turikai. Si bien en el 2021, especialmente el 21 de mayo, un usuario llamado lovely.thecommander había hecho una publicación de la historia que se puede conseguir fácilmente, y la verdad es que vamos a leerla para entender un poco el contexto. Sucedió que me llamó la atención una situación en VK, los propietarios de un proyecto de piratería. Un iniciador de Minecraft descifrado se legalizaron, entre comillas, a sí mismos como una empresa extranjera. Registraron una marca comercial en SU. El motivo de las comillas se explicará más adelante. Producto de software, y comenzaron a pelear con grupos y sitios VK, donde distribuían productos con un nombre similar. Preguntas sin respuesta. Estos eventos crean tantas preguntas y tratan de encontrar una respuesta a ellas. Incluso contacté a T-Launcher Incorporation con mis preguntas, primero por correo electrónico y luego lo hice públicamente. No hubo respuestas, aparte de un pequeño altercado, donde alguien que se autodenominó amigo de los administradores de T-Launcher me acusó de parcialidad, por lo que no recibió ninguna respuesta. Por supuesto, será más interesante encontrar respuestas a estas preguntas. Estaría encantada de publicitarlas como una entrevista separada, pero debido a que no los tenemos, solo tenemos una opción: recopilar datos e intentar encontrar respuestas a nosotros mismos. Vamos no a conocernos. En el proceso de escribir este artículo, descubrí que el grupo de personas que estamos investigando tiene múltiples sitios, proyectos y al parecer nombres. Debido a que mi solicitud de mostrar fue ignorada, los llamaremos T-Launcher Inc. Al menos así es como se llama su entidad legal registrada por ellos. La información personal que obtuve de diferentes participantes de estos eventos no se mencionará aquí. ¿Cómo nació T-Launcher? T-Launcher se presentó al público el 1 de octubre de 2013. Allí se creó un hilo. El autor compartió su creación y habló con los usuarios. El autor del hilo fue Turikai. Actualmente el hilo y la página de archivo web se eliminaron a pedido de T-Launcher Inc. Esta es una pequeña referencia al sitio Rubukit que mencioné anteriormente. ¿Cómo apareció el segundo T-Launcher? En noviembre de 2013, representantes de ru-minecraft.org contactaron a Turikai con la solicitud de crear una versión especial de T-Launcher para ellos. Habló de esto en una entrevista al proyecto MineInterW. El producto final debe tener un bloque con anuncios y un enlace a ru-minecraft.org, la asociación
con Turicai continuó hasta 2015 y luego T-Launcher, entre corchetes, ru-minecraft.org, comenzó a vivir su propia vida. ¿Qué es ru-minecraft.org? Antes de continuar con nuestra historia, quiero hablar sobre qué es ru-minecraft.org. Probablemente encuentre el sitio o al menos sus menciones al intentar encontrar mods para Minecraft o el juego en sí. Cuando el proyecto tenía su propio iniciador, era un sitio web bastante popular, excepto que no era popular debido a contenido interesante o modificaciones únicas. La clave estaba en el marketing. En primer lugar, cuando se creó el proyecto en 2013, copiaron el dominio de runminecraft.ru, que se creó 2 años antes. Es obvio que el concepto de volverse popular estaba en la similitud del nombre con otros proyectos populares. En segundo lugar, también tienen una forma muy especial de atraer usuarios a su sitio web. En el sitio web había Minecraft pirateado, que se distribuía como instalador. Una de las ediciones de este instalador tenía una característica muy interesante. El instalador cambió los archivos del sistema de Windows de manera que cualquier intento de ir a otros sitios web con contenido similar se alteró para redirigir a ru-minecraft.org. Esto tuvo que hacer clic en los resultados de la búsqueda. Modificó los accesos directos del sitio web del iniciador de manera que el navegador tuviera ru-minecraft.org como página de inicio. Todas estas acciones eran opcionales y tenían un nombre destacado, lo que permitía a los autores del producto decir que los propios usuarios estaban de acuerdo, pero de un simple instalador de juegos. Nadie espera acciones destructivas. Los autores del instalador simplemente abusaron de la confianza de los usuarios. No hay mucha información sobre estos eventos. Como resultado, el sitio web ru-minecraft.org fue sancionado por los motores de búsqueda, al menos por Yandex, y los propietarios registraron rápidamente un nuevo dominio, ru-m.org, que aún existe hasta el día de hoy. Cabe señalar que la dirección IP del sitio web no cambió, lo que significa que los usuarios del instalador mencionado continuaron visitando el nuevo sitio web, aumentando sus calificaciones en los motores de búsqueda. En este momento podemos ver que en el 2015 se hizo el dominio tlauncher.org y estaba marcado como seguro, o sea, el candadito que te aparece al visitar un sitio web. También se puede decir de que los de T-Launcher decidieron registrar su nombre para que sea T-Launcher Incorporated, que lo hicieron en la página del Instituto Federal de la Propiedad Industrial, o sea, FIP, con el número 216660712. Y así es como básicamente empezó a ir naciendo un poco lo turbio. Cabe recalcar de que cuando algo pasa a ser de una marca registrada, suele ser inmune a sitios que estén en contra de aquello, por lo que básicamente hubo un abuso de poder de por medio. También cabe recalcar de que hay un montón de dominios que se han registrado que básicamente fueron mirrors, o sea, que sí o sí entres a un link u otro te va a dirigir a tlauncher.org. Además también hicieron un servidor llamado T-Monitoring, que básicamente es más bien un monitoreo para servidores de Minecraft. Y también pueden ver de que hay un montón de dominios asociados a tmonitoring.com. Y en este fragmento pueden ver cómo es que T-Launcher tuvo su propio curro y así fue como es que empezaron a ir generando dinero a través de una enorme cantidad de rublos, o eso pienso. No sé cuántos rublos habrán ganado en total, pero varios me imagino.
parece ser de que ese negocio no había fracasado, porque hace al menos un estimado de más de 100 millones de rublos anuales. Estamos hablando de una cantidad enfermiza de rublos. Aclaración, esto vendría a ser como 2.136.000 dólares anuales. También hay que quedar en claro de que una forma alternativa era hacer una especie de suscripción llamada T-Launcher Premium. Acá he traducido algunas imágenes del ruso al español utilizando el Google Lens. Y como podrán ver, existe esa función de favoritos cuando... O sea, si es que ustedes se acuerdan de que yo dije de que alteraba cómo funcionaba la computadora. Y básicamente esa era una de las cosas. Y ahí mostré otra foto relacionada con esto. Perdón si es que les estoy mareando. Me disculpo por eso. Así que mil disculpas si es que los mareo. Así que les dejo ver la siguiente foto también. Y acá cuando la persona estaba escribiendo en info.txt, mostraba funciones de las que ocurrían cuando aceptabas lo de favoritos. Y podías ver de que básicamente modifica el archivo host que se encuentra en la carpeta de System32. Y después empieza a jugar con el regedit en lo que vendría a ser el preset de Windows y otras cosas más. También les voy a refrescar un poco la memoria de que acá está el certificado de cuando se registraron como empresa la organización de T-Launcher en general. Voy a mostrar una foto traducida al español y le voy a dejar 5 segundos y después continúo hablando. Si ustedes llegan a ver, el SC está haciendo referencia a un lugar que es un paraíso fiscal situado en África. Y les voy a mostrar qué lugar es. Y acá pueden ver la respuesta, que es Seychelles, o como se pronuncie. Y acá podemos ver de que es famoso este archipiélago debido a que se pueden evadir impuestos y que bueno, es un paraíso fiscal en pocas palabras. Y recordemos del propietario original, que era Arthur. Cuando empezó a haber todos estos problemas, él empezó a trabajar en un nuevo launcher que iba a ser el T-Launcher Legacy o algo así se llamaba, y que básicamente T-Launcher Incorporated decidió crear un montón de enlaces falsos hacia T-Launcher Legacy, porque básicamente estas empresas suelen a veces pasarse, y en este caso se pasaron como nunca antes, intentando básicamente arruinar la vida de un montón de personas, haciendo links falsos. Por Dios, por Dios. Ahora pasemos al comportamiento. Pasemos ahora. Pasemos de categoría. Antes de pasar de categoría, quiero decir una cosa. Y es que si me equivoqué en alguna información, o si algo fue insuficiente, o que esto y lo otro, me pueden comentar, porque toda esta información es una recopilación, por lo que básicamente pueden haber versiones distorsionadas y otras versiones que no son tan distorsionadas, por lo que recuerden de que en internet no todo lo que ven a la primera es verosímil, pero en este caso se está hablando mucho de esto, así que ahora sí, pasemos con la siguiente categoría. Si intentamos escanear el archivo en el sitio web de virustotal.com, nos va a decir de que hay 0 detecciones, pero analicemos mucho más a fondo qué es lo que hay en realidad. Este es el instalador que deben tener en cuenta, y acá están viendo unos hash y cómo está hecho el instalador de T-Launcher cuando lo descargan. Básicamente tiene esos hash que son como ¿cómo se dice? Un identificador, básicamente. Algo así sería, si no me equivoco.
entonces tenemos el hash, o sea, el identificador de este archivo. No todos los archivos comparten el mismo identificador a menos que los estés renombrando. De hecho, si revisamos los nombres, dice T-Launcher Installer. Así que si ustedes vieron lo de Surf, no sé qué cosa, es porque quizás se subió primero así y después cambiaron. Y, o sea, fue cambiando todo. Pero ahí pueden ver de que básicamente ese hash pertenece al instalador del T-Launcher. De hecho, hasta el instalador, como para que sea indetectable, existen estos signers y en eso está T-Launcher ahí con la marca registrada. Y no nos olvidemos de los famosísimos certificados. Ya saben, ahí está T-Launcher Incorporated. Cuando lo abramos, el programa va a verificar si el instalador es de la última versión o si hay una actualización por encima. Y si revisamos qué dominios se está comunicando, se hace muy turbio que se la pase comunicando todo el tiempo a Microsoft. ¿Por qué tanto a Microsoft? Para indicar de que es seguro, entre comillas. Ya veremos. A ver si es seguro. Es mentira de que es seguro. Es todo mentira. Continuemos. El programa también se pone en contacto con estas direcciones IP que están viendo en pantalla. Algunas van a tener detecciones, pero eso no va a justificar en ningún antivirus de que sea inseguro el programa. Continuamos. Y acá es cuando se declara el programa de que está lleno de basura interna, básicamente. Podemos ver de que en Parents hay muchos programas con demasiadas detecciones. No lo logro entender. Y ni hablemos de los PE Resource Parents. Por Dios, la cantidad de detecciones que tienen. ¿Cómo es que esto lo flaguean como seguro? ¿Cómo? Además, en el mismo instalador, el programa te dice si querés también instalarle el Opera. Creo que básicamente, no sé si Opera estuvo de acuerdo con esto o no, pero si hubiesen tomado en serio eso, de verdad creo que se van a arrepentir de haber colaborado con T-Launcher. Y acá podemos empezar a ir viendo el comportamiento en inglés. ¡Ah! Cómo duelen los ojos de ver tanto. Continuemos, esto es eterno. Y sigue interactuando más con tu propia computadora que vos con tu mouse y teclado. Además, recuerden de lo que hace con el host, el archivo de System32. Recuérdenlo. Y después se empieza a comunicar con un servidor que logré conseguir la dirección IP y está hosteado en Alemania para instalarte todo. O sea, es una locura como termina esto. De verdad. Acá están viendo la última parte de cuando se pone a ir tirando archivitos como loco. De que en un momento empieza a tirar algo en la carpeta de System32. Dios. Estos son los registros que se van creando en el regedit. Y así concluimos. Pero ojo que aún tengo más escaneos, que quizás alguno que otro sea interesante. Voy a revisarlos, Deme un cachín. Acá en el Hybrid Analysis podemos ver qué cosas detecta de lo que hace. Muestra su parte de spyware, Acá en este sitio llamado Alien Vault OTX podemos ver de que hace inyecciones el mismo instalador. Y en el EULA, que es el End User License Agreement, o sea, acuerdo de licencia de usuario final, dice de que son unos distribuidores autorizados, o sea, como si fuesen autorizados a piratear en Minecraft y después dárselo a la gente. No me lo puedo creer, es una banda. Hasta acá llega el video. Gente, por favor, al instalar algo
pirateado, ya saben de que hay muchísimas probabilidades de que sean virus, virus y virus. Me gustaría despedirme de esta forma, de que puedan entender de que no todo es lo que parece. Y si ustedes han usado antes T-Launcher y no tienen el juego original, lamento decirles, pero están en ciertos problemas. Y la solución frente a esto es comprar el juego, que sale un poquito más de $20, pero no alcanza los 30. O sea, no es tan caro, pero tampoco es tan barato de por sí. O sea, es un precio estándar, normal. Pero bueno, cada quien, dependiendo de la situación económica, lo tomará de una forma u otra. Y también el tipo de clase, si cumple con la canasta, si esto lo otro. Eh, ya saben a qué me estoy refiriendo. Pero, por favor, gente, no se confíen a la primera. No se confíen a la primera y por favor, desinstalen el programa ahora mismo. Desinstálenlo. Corran y borren el T-Launcher. Y compren el juego original si es que pueden. Insistan si es que son niños. Insistan a sus padres. Hagan algo al respecto, porque las cosas no son gratis para siempre. Hay cosas que se tienen que pagar. Y en este caso, les estarías pagando a ellos con tu propia computadora. Así que sería mucho más rentable que le pagues a la empresa original, a Mojang, a Microsoft, el juego original con dinero real. Para que veas la diferencia. Y de que una empresa enorme no te va a defraudar como T-Launcher. Y acá finaliza el video.